y en el menor tiempo. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tecnología automática 0502, los especialistas en caja. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con inmenso placer para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo saludamos a quienes están en sintonía a través de rcr.tv. Gracias por seguir allí pegaditos con la señal de RCR en rcr.tv porque somos la radio que se ve. También pueden ustedes vernos a través de Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Y gracias también a quienes están en sintonía a través de la señal de VPI en Venezolanos por la Información. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar, para ti, para toda la audiencia que a esta hora se conecta con nosotros a través de las distintas plataformas. Por supuesto, hoy, Neomar, hay que arrancar con fuerza y con firmeza, porque el acontecer noticioso hoy está bastante movido, ¿no? En este momento, por cierto, está siendo entrevistado en vivo en la televisión alemana, la televisión pública alemana, en el canal ZDF, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. No puedo, por supuesto, en este momento ver claro, estar con ustedes y estar con lo que Juan Guaidó está diciendo. Sin embargo, es importante que en Europa, y esto es un punto importante, Europa está en todas las cabeceras de los medios, o como siempre cuando se trata de Venezuela, el tema la presidencia interina de Juan Guaidó y todo eso, pero obviamente, sobre todo en los medios públicos, se le está dando cobertura hoy al tema Venezuela, porque la implicación de los países de la Unión Europea en una nueva jornada de reuniones, desmentidas, confirmadas, vueltas a desmentir, vueltas a reconfirmar, y hay un poco de gente desmintiendo algo que Juan Guaidó confirma. O sea, porque aquí parece que hay voceros, ¿cómo se llama? Sobrevenidos, sobre todo cierta prensa, y no voy a juzgar aquí la posición de nadie, pero hay algunos compañeros periodistas que quieren quieren ser voceros por encima de los voceros. Entonces Juan Guaidó ha dicho que en efecto, que están evaluando todas las posibilidades y que sí, que hay unos enviados en Noruega, pero hay unos periodistas que dicen que no caigan en chisme. Caigan en chisme porque todavía ellos no se están viendo. El gobierno noruego se reunió por una parte con los representantes del gobierno de Juan Guaidó y por otra parte se reunió con representantes del régimen de Nicolás Maduro, pero no se han reunido todos juntos, no se han visto la cara, y si se ven en el pasillo se tuercen los ojos. Entonces, más allá de todo esto, la noticia aquí en Europa evidentemente es esa, que se pone en los titulares como un logro de la diplomacia europea tratar de encontrar una solución negociada al conflicto venezolano por encima de las intenciones belicistas
de los Estados Unidos y aquella cosa. Eso es lo que está diciendo la opinión pública europea, para que sepas, ¿no? Y de alguna manera, por supuesto, eso, bueno, han surgido unas aristas. Yo me enteré gracias a ti, Neomar, de que en efecto en determinada prensa se indicó que esta sería la continuación de unas rondas de conversaciones que se habían hecho previamente en La Habana. Sí, fíjate tú que esto está en la AFP desde temprano, el día de hoy, la agencia noticiosa francesa, France Press. Dice por acá, por ejemplo, ellos se hacen eco de una información que salió en la red de radio y televisión local de Noruega, NRK, y dice, citando fuentes anónimas, la NRK dijo que las conversaciones de paz han tenido lugar en secreto en la capital noruega durante varios días y que se espera que concluyan este jueves. Es la segunda vez que se celebran tales conversaciones en Oslo entre el régimen de Maduro y los representantes de Guaidó, dice NRK. Entonces fíjate que incluso AFP trató de consultar a un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y dice, no podemos confirmar ni negar la participación de Noruega en los procesos de paz o en las iniciativas de diálogo del caso Venezuela. También dice acá, y esto es lo interesante, como tú has referido, Daniel, que estoy buscando el extracto donde así lo dice, pero bueno, en definitiva lo que dice acá es que esta es una especie de continuación de unos encuentros que ya han tenido lugar en la isla de Cuba, de acuerdo a la propia NRK noruega. Esa es la especie que está rodando en los medios noruegos. Entonces, ¿qué hay que decir de Noruega? Bueno, primer punto, hay un encofrado, digamos, de antecedentes. Noruega tuvo un papel en la mediación del proceso de paz, y así le llamo porque, bueno, para no ponerme a calificarlo, es el título que le dieron de Colombia, con respecto a la participación de la FARC y del gobierno colombiano, entonces presidido por el señor Juan Manuel Santos. Noruega fue una de las instancias mediadoras de ese proceso. Bueno, y de hecho hoy se critica mucho el proceso porque hasta están dejando en libertad a comprobados asesinos de las Fuerzas Armadas de Liberación Colombiana, de la FARC. Entonces, eso está por allí. Número 2, hay mucha crítica con el tema de Noruega porque Noruega no ha reconocido formalmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Por tanto, yo no sé si Noruega ha reconocido o sigue reconociendo como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro. Eso sí lo desconozco. Lo que sí sé es que no lo ha reconocido a Guaidó. Entonces, allí hay como una animadversión que puede generar esto en algunas personas, porque dice, bueno, imagínense entonces la imparcialidad del caso. Habría que decir también que si reconoce a Guaidó, dirían los chavistas, bueno, pero entonces ¿cómo vamos a ir a negociar a Oslo? Porque si se supone que Noruega es un punto imparcial, ¿cómo va a estar reconociendo a Guaidó? Pero bueno, eso para que lo tengan en consideración. Número 3, está el tema de la visión, Daniel, que de alguna manera no podemos despachar en 2 minutos, pero que es una visión general que hay siempre del tema americano desde Europa y sobre todo latinoamericano, no tanto norteamericano, sino latinoamericano, sudamericano. Y es el tema de que qué puede esperar uno de un país, y no digo de un gobierno, sino de un país que tiene tantos problemas, imagínate tú como tiene Noruega, la sociedad noruega, con respecto a la sintonía que pueden tener o no con el caso venezolano. Colette Capriles, que es mi profesora, se molestó muchísimo temprano, o así lo intuí yo, y me enmendó la plana en un tuit diciéndome, porque yo estaba señalando esto, que imagínense ustedes el tema de la importancia que pueden tener en su valoración los noruegos sobre el tema venezolano. Un país que está tan lejos de Venezuela, que está tan desvinculado de Venezuela, independientemente de que tenga representación diplomática o no en Venezuela, con respecto a lo que está ocurriendo acá en estos momentos, que no son 3 conchas de ajo, que es la matanza de un pueblo, que es la pervivencia de un gobierno criminal y que es además el secuestro de un poder por una cúpula militar. ¿Qué pueden entender los noruegos de eso? Lo que pasa es que los noruegos, si mi memoria no falla, Daniel, tienen mucha cabulla en el tema del lobby de las negociaciones de paz. En todos lados ellos se meten. Porque bueno, no sé si es que por el tema del Nobel de la Paz, que ahora tú me corregirás si es que está... No, hay un grupo de expertos en negociación de conflictos políticos que tienen una larga experiencia en la materia y que de alguna manera buscan siempre de sumarse a las iniciativas europeas cuando Europa
quiere enmendarle la plana A Latinoamérica. a la política exterior de los Estados Unidos. Ujú. Valga a decir que normalmente las iniciativas, mira, las negociaciones en medio de conflictos políticos son una tarea muy ingrata, Neymar, Ujú. y dejan muy pocas satisfacciones, porque son más las que fracasan que las que triunfan. Y se pueden mencionar muchísimas. Y los resultados nunca son satisfactorios para todas las partes. Fíjate la negociación que dio al traste con la guerra del ejército republicano irlandés en la Gran Bretaña. En efecto terminan, pero la estela que ha dejado de investigaciones por casos de asesinatos de militantes del IRA irlandés por parte de los mismos dirigentes del IRA. O sea, ejecuciones de sus militantes. Eso está en la picota ahorita en la Gran Bretaña. Bueno, hoy se conoció la captura de uno de los últimos negociadores de la banda terrorista ETA, alias Josu Ternera, quien fue uno de los negociadores de las últimas treguas que se hicieron durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ni hablar de nosotros siempre citamos a Joaquín Villalobos, uno de los negociadores del fin de la guerra en Centroamérica, entiendo que en el Salvador. Pero Joaquín Villalobos en su país es un proscrito. Entonces, estas son cosas muy... Pero fíjate tú algo, porque aquí ya se publicó en la página web del canal público alemán ZDF la entrevista a Juan Guaidó. Voy a leer textualmente lo que dice. El titular es: Juan Guaidó en la entrevista de la ZDF, los venezolanos no quieren intervención. El presidente interino de Venezuela está a favor de la celebración de elecciones libres en su país. Los venezolanos no quieren realmente una intervención militar, dice Guaidó en una entrevista con la ZDF. Dice Juan Guaidó, no hay negociaciones en Oslo todavía. El presidente interino venezolano ha pedido a Alemania y a Occidente que sigan apoyándolo. Millones de personas en el país están amenazadas por el hambre, según Guaidó. Actualmente no hay negociaciones de paz en Noruega. Dice, le preguntan, Alemania es uno de los 54 países que usted reconoce, que lo reconoce usted como presidente interino, y él habla, por supuesto, de que debe seguir el apoyo. Le preguntan, ¿usted espera una intervención de los Estados Unidos o una intervención militar? Y Guaidó responde, por supuesto que queremos una solución para nuestra difícil situación, para más estabilidad, para más libertad, para tareas humanitarias, para mecanismos democráticos. Eso es lo que realmente esperamos. Pero si se necesitan otros medios, entonces debemos usarlos para restaurar el orden. Hasta ahora el régimen se ha negado a hacer nada para mejorar la situación de la gente. Han tomado el poder ilegalmente, el vicepresidente del Parlamento ha sido arrestado. No se trata de situaciones que no podemos aceptar sin más. Lo que realmente queremos son elecciones libres. Una de las opciones es la intervención, pero los venezolanos no quieren eso. Queremos un gobierno de transición, una institucionalización de las instituciones legítimas. ¿Pero qué alternativas tenemos?, se pregunta el propio Guaidó. Dice y responde el mismo, tenemos oportunidades diplomáticas, tenemos oportunidades de pedir solidaridad a otros países y también hay presión en las calles. En última instancia, también estamos dispuestos a encontrar otras soluciones, incluida la cooperación con otros países. Una de las opciones disponibles, que por supuesto también es objeto de un debate controvertido, es precisamente lo que usted ha mencionado, la intervención. Pero, y repite Guaidó, pero los venezolanos no quieren eso. Okay. Queremos un gobierno de transición, una institucionalización de las instituciones y etcétera. Por ahí la entrevista es bastante larga, hay bastantes puntos allí. Inclusive aquí le preguntan, ¿qué pasaría? Porque la periodista insiste, ¿qué pasaría si Estados Unidos invadieran repentinamente Venezuela? ¿No perdería usted, señor Guaidó, también credibilidad en América Latina en su conjunto si hubiera una sangrienta guerra civil? Dice Guaidó, hasta ahora no hemos pedido a los militares que cambien de bando, sino que adopten una actitud democrática. Eso es lo que les hemos pedido que hagan. Desafortunadamente, también hay muchos militares cubanos que apoyan al gobierno de Maduro y luego, por supuesto, hay muchas reservas y temores, etcétera, etcétera. Bueno, la entrevista está llena de mucha incomprensión del reportero, claro, y de mucha retórica del entrevistado, pero creo que ha quedado claro que el señor Guaidó ha escuchado a muchos venezolanos que dicen que no quieren intervención, pero no ha escuchado a los otros que hablan y que piden a gritos una intervención. Bueno. Dios mío, Dios bueno, mío.
Tenemos que ir al corte comercial y ya Sí, está. mejor. Y Guaidó ha confirmado, estoy viendo acá en una reseña del Nacional que ha confirmado la reunión de Oslo, de Noruega, y ha dicho que no hay ninguna negociación todavía, que hay una mediación que tiene meses cabalgando, un intento de mediación de Noruega. Y aquí vuelvo con lo que tú dices, Daniel, el tema de la incomprensión, que es por lo que me corregía Colette Capriles a mí, que me decía que Noruega no tenía nada que valorar, que no importaba que Noruega no supiese nada de Venezuela. No, para mí sí importa, porque fíjate tú en ese caso de la entrevista que le hicieron a Guaidó en Alemania, que la distancia, la frialdad y el tema de no tomar posturas, que no se hace en el periodismo, pero que a veces hay que tener un poquito de sangre en el cuerpo, ¿no? Con respecto a conflictos tan evidentes como el venezolano, hacen que las resoluciones que ellos proponen a los problemas no sean resoluciones nada, sino que la cosa termine empeorando. Entonces, bueno, ya veremos en qué decanta esto. Pero mira, Neomar, vamos a ir al corte, pero lo importante en este caso no es lo que piense. Si en Noruega saben o no saben lo que es Venezuela, lo verdaderamente dramático es que la clase política venezolana no sepa lo que quieren los venezolanos, ni sepa siquiera cuál es la idea de país que ellos quieren defender. Eso es lo verdaderamente lamentable. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso seguimos conversando sobre este y otros temas. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore de la Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore de la Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. La escasez de medicamentos e insumos se agudiza cada día más en nuestro país. Es por ello que abrir las puertas del canal humanitario es una obligación de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de todos los venezolanos. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, ¿recuerdas que el lunes pasado, no el de esta semana, sino el pasado, se desató una polémica porque nosotros invitamos a un profesor marxista a hablar acá de la visión de la historia del marxismo y entonces y terminamos hablando de la Revolución Francesa, de las vertientes de la izquierda, etcétera, etcétera? Sí, porque a ustedes son comunistas, nos decían. Sí, entonces bueno. Dicen, ¿cómo es posible que ustedes me quieren hablar de una cosa que yo no quiero oír? Entonces aquí uno trata de hacer el contraste, ¿verdad?, entre las distintas posiciones, porque a mí me enseñaron, yo no sé si eso es verdad, y nuestro invitado de hoy así nos los aclarará, pero a mí me enseñaron que para combatir a un enemigo lo tiene que conocerlo, y si uno no lo conoce no lo puede ni combatir y mucho menos derrotar. Entonces, hoy se encuentra con nosotros, ¿quién? Neomar Hernández. El profesor Daniel Laud. El profesor Daniel Laud es... Tiene amplia experiencia, se me fue su currículum acá. El profesor Daniel Laud, Daniel da clases en la Universidad Católica Andrés Bello, da clases en la Universidad Central de Venezuela, tiene un doctorado en historia, tiene un máster en economía y es uno de los liberales, confeso, que son como una rara avis en la Venezuela actual, aunque cada vez menos rara avis, Daniel, porque hay como una efervescencia y yo quisiera arrancar por allí. Yo creo que a raíz de toda la demostración empírica
la constatación empírica de los males del socialismo, porque esto es socialismo, esto es, y eso hay que decirlo una y mil veces, esto es la consecuencia de intentar un proyecto centralizador de la economía, esto es la consecuencia de la unificación del pensamiento, esto es la consecuencia de todo lo que ha sido generalmente el socialismo real, allí donde ha existido en cualquier parte del mundo. Hay como una pendulación, Daniel, de buena parte de la sociedad venezolana, porque uno habla, los jóvenes fundamentalmente, dice, yo quiero todo lo contrario a esto, y por oposición a lo que hemos tenido, generalmente uno tendría a pensar que el proyecto político y económico que se contrapone a eso es un proyecto liberal. ¿Tú crees que esto es así, Daniel? Bueno, totalmente cierto, y bravo por Neomar, que dice que esto sí es socialismo, ¿okay? Porque hay mucha gente por ahí, incluso gente que está en la política, que dice que esto no es socialismo, que esto no es socialismo, ¿no? Pero bueno, y como dice Daniel, hay que conocer muy bien al enemigo, ¿no? De hecho, yo siempre digo que yo soy austríaco, ¿okay? Y he leído los libros de los austríacos, pero yo lo que más he leído en mi vida es Keynes, ¿okay? Y los alumnos a veces me ven leyendo Keynes por ahí, profesor, ¿qué hace usted leyendo Keynes? Eso es el enemigo. Le digo, chamo, hay que conocer al enemigo. Claro, ¿okay? porque el famoso debate entre Keynes y Mises entre Keynes y Hayek. Y Hayek, digo. Bueno, fíjate, yo domino el libro del 23 de Keynes, que se llama El Tract. El domino el del 30, que no lo conoce ningún economista, que es el libro de teoría del dinero, que es el del lío con Hayek, que es la teoría del dinero. Ajá. Y la teoría general, que es completamente distinto a los otros dos, ¿okay? Y mucha gente cree que son todos iguales, ¿okay? Más bien, el espíritu de Keynes es un espíritu de evolución. Y yo creo que si a él no le hubiese dado clase Marshall, sino le hubiese dado clase Hayek, ¿okay? Probablemente hubiese sido un austríaco. Ahora, ¿qué tiene que decir, por ejemplo, el liberalismo austríaco, que es un liberalismo que hace mucho énfasis en la parte económica y ya no en el tema de los derechos políticos o sociales, que también hay un liberalismo en esa vertiente, aunque la gente no lo crea? ¿Qué tiene que decirle a la Venezuela actual? Hay cosas, y tú has escrito mucho sobre esto también, Daniel, que se pueden aplicar como correctivos al gran empacho que tenemos nosotros como economía nacional, con esas enseñanzas traídas del liberalismo de la escuela austríaca. Bueno, yo lo que creo es que sin liberalismo económico es imposible el liberalismo. ¿Okay? Porque eso de libertad para unas cosas y para otras no, eso no es liberalismo, ¿no? Y ahí yo me opongo a la idea de que por ejemplo, Pinochet es liberal. ¿Okay? O sea, Pinochet le ocurrió algo en su periodo como dictador, ¿okay? Que es que a él le falló el intento de regresar al sistema que originalmente tenían los socialdemócratas y socialcristianos en Chile. Él quiso volver a eso con su dictadura y aquello fue un rotundo fracaso, ¿no? Y yo creo que algo así nos va a pasar a nosotros cuando intentemos regresar, ¿okay? Es más, de hecho, yo creo que nosotros nos parecemos mucho a Chile porque Chile probó el socialismo real igual que nosotros. Y de hecho, Chile hoy es la única economía en América que está creciendo de una manera importante y crece con un planteamiento liberal, ¿okay? No el austríaco que a mí me gustaría, ¿okay? Pero un planteamiento liberal, pues. Y yo creo que a nosotros nos va a pasar igual. ¿Okay? Tarde o temprano nos va a pasar de esa manera. Yo espero estar vivo cuando eso pase, ¿okay? Por lo menos espero para verlo y disfrutarlo. Estimado profesor Daniel Laud, hay algo que normalmente se discute mucho y que uno piensa mucho cuando habla de países depauperados, sea por una guerra, sea por una catástrofe natural, o sea por la suma de una catástrofe natural y una guerra, que es el socialismo. Que eso es el socialismo, claro. Una suma de catástrofe y de desgracia. Y eso es lo que termina siendo un país. Pero entonces uno se pregunta, caramba, ¿será posible llegar con una receta liberal, como muchos quieren, de librito, a rescatar a una nación que está depauperada? No va a haber necesidad de mantener o de paulatinamente ir construyendo o deconstruyendo algunas medidas que vendrían siendo para los más radicales liberales, asistencialistas, keynesianas, de Estado benefactor, porque caramba, estamos hablando de gente que no tiene comida en su casa, que no tiene que comer, y a esa gente llegar y hablar de laissez-faire, laissez-passer, y además de eso decir de que Hayek dice esto y lo otro, no podría ser una cosa un poquito complicada. Bueno, yo creo que tú tienes razón, ¿ok?
y el tener razón no significa que se deben mantener los planes asistencialistas, ¿no? Yo creo que el mejor sistema asistencialista es tener un buen sistema económico que le dé empleo a la gente, ¿okay? Y que la gente pueda subsistir por su propio esfuerzo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde deben dirigirse los esfuerzos, ¿no? Y de hecho, fíjate, el ejemplo más clásico de esto es lo que le pasó a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pues. O sea, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial tuvo entre el año 1945 y 1947 un sistema en el cual se dividieron Alemania en 4 partes, ¿okay? Y tú estás viviendo en Alemania, por cierto, y puedes preguntar a ver qué fue lo que pasó allí. Y bueno, y efectivamente se mantuvieron las políticas que originalmente había montado Hitler, ¿okay? Y esas políticas eran eminentemente keynesianas, pues, ¿okay? O sea, Hitler como todo buen fascista, tiene un sistema socialista, pues. O sea, aquí la gente cree que el fascismo es de derecha y que por eso es liberal, no, eso es falso. Había un proceso de intervención en la economía del Estado, un Estado además monstruoso. Es más, había un control de cambio con 17 tipos de cambio distintos. Imagínate en medio de todo eso. Entonces eso inicialmente las 4 potencias que intervienen en Alemania creen que eso no se puede mover porque tienen pasado keynesiano, y entonces ellos dicen no, eso no se puede alterar, hay que dejarlo ahí, que la cosa vaya progresando poco a poco. Porque lo que había de fondo, profesor y Neomar, y fue de lo que se agarró en la reconstrucción de Alemania, que termina convirtiéndose en eso que se llamó el milagro alemán. Es que se agarra la reconstrucción y la salida del foso de Alemania de la cultura de trabajo y de los valores más profundos de la sociedad alemana en cuanto al trabajo y a la superación a través del trabajo de la pobreza. Claro. Cosa, por cierto, profundamente luterana también. Sí. Pero cuando nosotros llegamos a Venezuela y nos damos cuenta que lo que principalmente se ha hecho es la destrucción de los valores del trabajo, si es que acaso hemos tenido en una sociedad rentista los valores del trabajo en algún momento, pues entonces nos damos cuenta de que, bueno, pero ¿de dónde vamos a empezar nosotros a reconstruir esto? No, pero es que los venezolanos somos trabajadores, Daniel. O sea, yo me niego a creer que los venezolanos somos gente floja, ¿okay? Y me niego a creer que la gente en Venezuela esté esperando todo el tiempo el que el gobierno le esté regalando cosas. Si a los alemanes el gobierno se pusiera a regalarle en este momento cosas, también los alemanes serían felices y se pondrían en la cola a recibir cosas regaladas. O sea, usted parte, profesor Daniel, de que no hay un determinismo geográfico, ni geográfico, ni cultural. El hombre es hombre y es hombre en la China, es hombre en Venezuela. Si usted le genera incentivos para la flojera, va a ser flojo. Mira, yo doy clases de historia económica 1, ¿no? Y yo siempre le cuento a los chicos, miren, la primera civilización fue en Sumeria, y Sumeria queda en el trópico, y todos los positivistas dicen que es imposible que en el trópico haya una civilización. Bueno, y entonces ¿de dónde salieron los sumerios, pues? ¿Okay? O sea, y Egipto es subtropical, ¿ok? Pues ese que el trópico con el calor vuelve holgazán a la gente. No, eso es falso. O sea, la gente, cuando la gente entiende que la única manera de sobrevivir es trabajar, trabaja. Es el trabajo individual que te mejora. Pero que fíjate, cuando ya tenemos que ir al corte comercial, más que hablar de si el venezolano es flojo o no es flojo, que no era mi intención esa apreciación, es que no es lo mismo que estemos hablando de gente que quiere superar la pobreza a gente que no tiene ni siquiera un bocado que llevarse a la boca y que lo que está pensando permanentemente es cómo saciar sus necesidades más básicas. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a seguir conversando de eso con el profesor Daniel Laud en esta conversación de jueves, para que los liberales que nos odiaron cuando hablamos con comunistas se alegren hoy, y para que los comunistas que se alegraron cuando hablamos con un comunista se molesten hoy. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón.
Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Quizá la pregunta de Daniel, profesor Daniel Laut, era orientada en el sentido de qué puede ofrecerle una filosofía, digámoslo así, que ha tenido tan mala prensa como el liberalismo, no solamente en Venezuela, hay que decirlo, sino en América Latina. El liberalismo, amén de que ha consagrado, digamos, proyectos exitosos, ha consagrado proyectos incluso que si tú los comparas pelo a pelo con los proyectos del socialismo real, son muchísimo más exitosos y tienen más que mostrar que los proyectos del socialismo real que se han tratado de implementar en este lado del mundo, tiene muy mala prensa. Y en Venezuela hay como una especie de resistencia, y eso usted lo rastrea desde la época de nuestra emancipación, siglo XVIII, cabalga el caudillo, etcétera, etcétera, la erradicación de los caudillos regionales y el asentamiento del poder nacional con Gómez, y luego la imposición de la política partidista a través de unos partidos que todos están imbricados en la teoría de izquierda, de eso que en algún momento se llamó la etapa de Betancur garibaldiana, y que bueno, también incluso en el campo de la democracia cristiana no logra hacer el crossover y no logra hacer una contraposición real a la socialdemocracia. Hay como una repetición, una reiteración en la negación a un proyecto liberal. ¿Por qué será? Allí sí podemos hablar de determinismo, de que no tiene nada al día de hoy que decirle el liberalismo a los venezolanos. Bueno, no es determinismo, ¿sabes? O sea, lo que ocurre es una cosa muy sencilla. En Venezuela hay una profunda raíz historicista, ¿no? Uh-huh. Más que un determinismo, ¿no? Y de hecho ocurre que los pensadores que sirvieron a la transición entre Gómez y el periodo de López Contreras fueron pensadores de esa misma línea, ¿okay? Y esa línea es la línea que curiosamente también estaba en Alemania, ¿okay? En la época de esa transición y en la época del nazismo, pues. Uh-huh. O sea, el surgimiento del nazismo tiene hondas raíces historicistas, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, nuestro Alberto Adriani era un historicista fascista, uh-huh. ¿Okay? Y Uslar en su momento fue un historicista casi digamos pronazi, ¿no? Uh-huh. O sea, y lo digo en el sentido de que él era creyente del Lebensraum, uh-huh. ¿Okay? Del espacio vital, uh-huh. ¿Okay? Y ellos son los que dirigen esa transición, ¿no? Y curiosamente Betancur, que tú lo acabas de nombrar, ¿okay? Tenía inclinaciones por lo que se conoce con el nombre de la Escuela Institucional Americana, uh-huh. ¿Okay? Y esa Escuela Institucional Americana también tiene raíz historicista, pues, o sea, casi todos los norteamericanos que estudiaron economía no la estudiaron en Norteamérica, sino que la estudiaron en Alemania. Se fueron a estudiar con los alemanes y se fueron a estudiar con los historicistas alemanes. Uh-huh. Por eso es que yo siempre en mis clases de historia del pensamiento económico le digo a los chicos, esta es la escuela más importante de todo el siglo XIX y XX. ¿Por qué? Porque esta escuela es la que va a influir en todo el pensamiento del siglo XX. Uh-huh. ¿Okay? De hecho, hasta los austríacos tenemos influencia de los historicistas, pues. Uh-huh.
Entonces, y eso no se relata, pues, o sea, muy pocas personas sabemos esto y muy pocas personas lo decimos. ¿Pero a qué te condiciona ser historicista en ese sentido? Bueno, a creer que hay condiciones que... por ejemplo, el determinismo histórico es historicista. Claro. ¿Okay? Y la creencia de que en Venezuela había 3 regiones, como lo creía Uslar, ¿okay? y que el venezolano era flojo por naturaleza y que había que traer blancos de ojos azules, porque si no, esto no iba a echar para adelante nunca. ¿Okay? Lo cual trató Pérez Jiménez incluso. Claro, eso es pensamiento historicista, pues. Y fíjate, tú mismo lo acabas de decir, pues lo mismo pensó Pérez Jiménez, ¿no? O sea, toditos en el siglo XX pensaban igual, ¿ok? Ahora, yo, en lo particular, yo creo que no, ¿ok? Yo creo que los seres humanos somos iguales toditos, ¿ok? O sea, lo que necesitan es lo que hablamos en el descanso del incentivo adecuado, ¿no? Y el incentivo adecuado no es precisamente darles bolsas ni cajitas CLAP ni nada por el estilo, sino el incentivo es darles trabajo, ¿ok? Y que las personas entiendan que trabajando se puede tener una casa, que trabajando se puede tener un carro, ¿ok? No este desastre en el que tú tienes que trabajar de las 24 horas del día 20 para poder medio comer, claro. ¿Okay? Eso no tiene ningún sentido, pues, ¿ok? Claro, Entonces, pero fíjese, profesor Laud, que y yo vuelvo con el tema porque es algo que me preocupa sobre todo cuando se revisan situaciones parecidas en otros sitios. O sea, en los países de África que han sufrido estas largas guerras y sin ánimo en ningún momento de estigmatizar a África como normalmente gente lo hace. Para hablar de lo peor tratan de buscar ejemplos africanos, pero es que en África hay casos de países que han estado sometidos a largas guerras y donde termina habiendo no solamente una disolución del Estado, sino una disolución de la propia nación, y empiezan entonces a convertirse en pequeños feudos y pequeñas situaciones como lo que ocurre en Somalia, lo que ocurre en Eritrea, lo que ocurre en Etiopía. ¿Qué ocurre con todo esto? Fíjense lo que está ocurriendo en Cuba. O sea, en Cuba hubo una intención, porque ya la bloqueó los Estados Unidos, de dar apertura a la actividad económica y aprovechar las bondades que podía dar Cuba. ¿Qué termina ocurriendo? Que empresas que pensaban que podían desarrollar sus actividades dentro del escenario cubano han salido con las tablas en la cabeza porque la materia prima fundamental para ese sector que tanto empleo genera, que es el sector comercio, que es la gente, el material humano, el capital humano, como llaman ahora, pues no está entrenado para insertarse en esas nuevas economías. Una cosa tan sencilla: McDonald's, con el perdón de la cuña, empresas de comida rápida. Bueno, que es que lamentablemente las empresas de comida rápida en Cuba no tienen el personal requerido dentro de las políticas normales que tienen, de jóvenes y todo aquello entrenados, porque no concuerda eso con los valores y con la cultura de esa sociedad comunista. No estamos hablando aquí en Venezuela de que al momento de que termine el chavismo y queramos reconstruir Venezuela, ¿qué es lo primero que usted considera, profesor Daniel Laud, que hay que hacer para que Venezuela arranque económicamente? Bueno, lo primero que hay que hacer es privatizarlo todo. ¿Okay? O sea, tú y tienes... con todo dice todo. Con todo digo hasta el petróleo. ¿Okay? No, pero es que eso es lo de menos, profesor. Pero usted habla de la educación y la salud. Todito. Y de hecho... O sea, que el que no tenga dinero no va a la escuela. No, el que no tiene dinero va a la escuela. ¿Okay? Es más, mira, hay muchos estilos. El noruego es sensacional. O sea, en Noruega no hable de Noruega hoy, profesor, cuidado. ¿Cómo es el sistema noruego? El tema de los cupones, dice Porque usted. sí, la gente. ¿Cómo es ese sistema? Pues, bueno, tú pagas unos impuestos monstruosos en Noruega, que es como le gusta a todo el mundo aquí. Sí. Todo el mundo dice, yo quiero pagar impuestos como en Noruega. No, vale, yo no quiero pagar impuestos como en Noruega. Son altísimos. Pero bueno, esos impuestos altísimos te sirven para mandar a todo el mundo para el colegio, pues. O sea, y la educación es privada. Y la educación es privada. No hay, por cierto, socialismo bueno en Noruega. Y el Ministerio de Educación no es un edificio aquí en la esquina de Sala, ¿okay? Sino que el Ministerio de Educación son 20 personas en una oficina, ¿okay? Una cosa corporativa. Y claro, y esas 20 personas se encargan de tramitar estos pagos, ¿okay? Que al final los reciben empresas privadas, que son las escuelas que dan clase, y dan clase de calidad. Y si la empresa no da clase de calidad,
para afuera, ¿ok? Porque el mismo habitante noruego decide, yo no voy a seguir mandando a mi hijo a esa escuela porque no va a tener futuro. Tiene capacidad de elección, ¿no? El habitante noruego, y tiene con ese cupón, el cupón le da o el ticket, no sé cómo le pongo, una tiquera, él puede llevar a cualquier escuela privada. Y hay muchísimas posibilidades de desarrollar sistemas. ¿Y en la salud, profesor Laud, cómo se hace? Bueno, en la salud también, o sea, fíjate, por ejemplo, tú tienes dos sistemas, ¿no? El sistema norteamericano, en el cual tú tienes que pagarlo todo, ¿ok? Pero ahí pasa una cosa bien curiosa, ¿no? Ahí no pasa lo que pasa aquí en Venezuela, porque es que el rollo es que los venezolanos somos liberales para una cosa y para otras no, ¿ok? Entonces, si tú no puedes pagar tu recuperación, ¿ok? Bueno, tú firmas giros, ¿ok? Y los pagarás, ¿ok? Pero a ti nadie te puede decir, no, yo no lo puedo atender porque él no tiene seguro. No, te atienden, de hecho. Te atienden. El tema es que te atienden y luego te llega la factura. Claro, te atienden. Eso es así tú trabajarás para pagarla, ¿no? Claro. Es que es lo que eventualmente hace cualquier sociedad. O hay sistemas en los cuales la educación, la salud es gratis, como el sistema español y como el sistema británico, ¿ok? En el cual tú vas y de verdad es gratis, ¿ok? Claro, eso viene, nada es gratis, no hay almuerzo gratis, no, pero eso viene de los impuestos, son impuestos altos también. Claro, los impuestos son altos por eso, porque tú tienes que pagar esa retribución. Pues. ¿Desde cuándo, profesor Laud, es liberal usted o se confiesa usted liberal austríaco? Bueno, mira, yo tengo el mismo pasado de Neomar y de Daniel Lara. No puede ser. Yo soy adeco. No puede ser, Daniel. Claro que sí, yo nací adeco. ¿Sí? Es más, nací adeco en una casa de perejimenista. ¿Okay? Mi papá era perejimenista rajado. ¿Okay? Y él me decía que yo era un adeco. ¿Okay? Así me lo decía despectivamente. Y yo le decía que sí, que yo era adeco a mucha honra. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Porque fundamentalmente yo era betancurista, pues. Bueno, ¿okay? Todavía soy, yo soy liberal betancurista. Y a mí me ocurrió el segundo gobierno de Pérez. ¿Okay? Y en el segundo gobierno de Pérez, yo inicialmente me sentía muy solidario con y empecé a darme cuenta de que todas esas cosas que hacían de acuerdo a la receta del fondo no eran liberalismo, ¿okay? Y empecé a estudiarlo y me transformé, pues, ¿okay? O sea, yo, es más, siempre le digo a los alumnos que el futuro de un buen adeco es terminar siendo liberal. ¿Okay? Yo conozco otro por ahí. ¿Okay? Porque uno termina entendiendo que el liberalismo no es como dice mucha gente por ahí, de derecha, que es el ¿okay? coco. Sino que es todo lo contrario. Más bien el liberalismo es la ideología en la cual el individuo se realiza adecuadamente, ¿okay? Y no es una ideología del egoísmo, como dice mucha gente por allí, sino que es una ideología del amor propio, ¿okay? Pero dentro de ese amor propio, cuando uno plantea qué vamos a hacer con este país cuando recuperemos la democracia desde el punto de vista económico, y usted le dice a la gente, lo primero que sé es que hay que privatizar todo, lo primero que le va a venir a la mente a las personas que no tienen a sus hijos en la escuela porque no tienen comida o que no tienen medicamentos es, bueno, si aquí privatizan todo, entonces yo voy a estar peor. Okay, pero ¿cómo cambiar esa visión? Pero es que ¿Cómo explicar eso mejor? Nadie dijo que de la noche a la mañana todos vamos a pagar toda la educación y todos vamos a pagar toda la salud, ¿okay? O sea, eso tiene que ser un plan perfectamente premeditado, en el cual se va a ir privatizando, y en la medida en la que los individuos van obteniendo un mayor nivel de ingresos porque tienen sueldos, ¿okay? Entonces se van liberando. ¿Okay? ¿Qué privatizaría usted primero en la educación? ¿La educación superior? No, ya, en la educación, por supuesto que la educación superior hay que privatizarla, ¿no? ¿Okay? Esa es la primerita que hay que privatizar, ¿okay? Pero no sería lo primero a privatizar la educación. PDVSA. ¿Okay? O sea, lo primero sería privatizar PDVSA. Yo creo ¿okay? lo mismo. Y lo segundo sería privatizar aquellas empresas que fueron nacionalizadas, sobre todo en el periodo en el cual el emperador empezó a decir expropiese. ¿Okay? Esas empresas industrias básicas tienen que ser reprivatizadas, algunas de ellas privatizadas porque nunca fueron privadas, ¿okay? Y permitir, en primer lugar, ¿okay?, que todos los venezolanos participemos en ese negocio, ¿okay? O sea, que eso lo piquen en acciones, ¿okay? Y que a mí me toque una acción o dos o tres o cuatro, dependiendo del volumen que sea, por mi número de cédula, ¿okay? Y que yo la pague, ¿okay? No es que te la van a regalar. Y que se asocie eso a la venta
de la administración de ese negocio por alguien del sector privado, que puede ser interno o puede ser externo, ¿okay? Que garantice que ese negocio vaya a ser productivo, ¿okay? Y bueno, y que si yo soy accionista y me siento muy feliz como accionista de esa empresa, me quedo con ella. Si no me siento feliz, como hace todo el mundo, vendo. Vamos a ir al corte comercial y vamos a continuar con esta conversación. Yo le dejo una pregunta antes de irnos. ¿Con qué empresarios liberales venezolanos se va a hacer ese liberalismo nacional? Porque aquí pareciera que los primeros que no son liberales son los empresarios. Vamos a ir al corte comercial y al regreso la última parte de esta conversación con el profesor Daniel Laud. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos al profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de la Central, Daniel Laud, y Daniel Lara le dejaba la pregunta de con qué empresarios se va a practicar el liberalismo a futuro en Venezuela, y yo le añado, y con qué élites políticas se va a practicar. ¿Hay caldo de cultivo para pensar en la efervescencia de un proyecto liberal en términos de las élites acá en Venezuela, profesor? Okay. Nadie dijo que venía este programa iba a ser fácil. Okay. Y fíjate una cosa, sí hay empresarios liberales en Venezuela. No son muchos, ¿okay? Pero sí los hay. ¿Okay? Y de hecho, el ejemplo histórico más notorio es el viejo Enrique Pérez Dupuy, que nosotros siempre hablamos mal de él. ¿Okay? O sea, los venezolanos siempre hablamos mal de él, es más, lo llamaban Enrique Pérez la Puya. ¿Okay? Y decían que era pichirre, que no sé qué más. ¿Okay? Tremendo empresario. ¿Okay? Es más, a mí me tocó en Gracia, ¿okay? hacer la tesis doctoral sobre la historia de él, ¿no? O sea, sobre lo que escribió, porque curiosamente es un tipo que escribió 19 libros acerca de la economía venezolana y los problemas de la economía venezolana. Y que tú te sorprenderías, porque los problemas que él vio en 1923 son los mismos que está reseñando en 1974. O sea que te está diciendo que aquí no ha cambiado nada. Pues. Y tenía un pensamiento liberal en un país donde ni siquiera había como hay hoy, de al menos de un sector político, de un sector empresarial de hablar de liberalismo. Ese sí era una vis rara. ¿Okay? Ese sí era una vis rara. Y fíjate, y hay en la historia empresarial venezolana, hay empresarios así muy parecidos a Enrique Pérez Dupuy, no igualitos, pero muy parecidos, ¿no? Okay, de hecho
Zuluaga era uno, ¿okay? Ricardo Zuluaga, ¿cómo se llama? Nicomedes Zuluaga, ¿okay? Era uno, ¿okay? El grupo Civenza, ¿okay? Que yo lo considero también un grupo con bastante idea de progreso y concepciones liberales, ¿okay? Y bueno, y ahí tienes, ¿okay? Y al día de no hoy somos muchos, ¿okay? Igualito que no somos muchos los que pensamos que el liberalismo es bueno, tampoco son muchos los empresarios, pero eso una vez que se acabe el Estado rentista, en el cual el Estado le da cosas a los empresarios para que los empresarios sean felices, ¿okay? Los empresarios van a empezar a enseriarse y vamos a tener empresarios buenos. ¿Quedamos o no quedamos? Pero de alguna manera, si son pocos los liberales y son muchos los socialistas, porque aquí el presidente Juan Guaidó forma parte de un partido que está en la Internacional Socialista. Claro. Aquí el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, hoy detenido, forma parte de un partido miembro de la Internacional Socialista. El segundo vicepresidente se llama Stalin y forma parte de un partido socialdemócrata, también miembro de la Internacional Socialista. Aquí todo el mundo es socialista. Ok, pero mira, en las juventudes, yo doy clases en la Universidad Central y en la Universidad Católica. Y tú te das cuenta que en las juventudes hay muchachos que tienen estas ideas, pues. Okay. En la juventud de AD no. Y en la de Primero Justicia tampoco. Eso es cierto. Yo no te lo voy a negar, partidista, pero ¿verdad? En la no partidista la hay, ¿sabes? Y quizás es por eso, ¿no, profesor? ¿No le parece que el efecto oposición a lo que está ocurriendo? Porque igual que me pasa a mí, no sienten que existe un partido que los represente, pues, ¿ok? O sea, pero sienten que hay unas ideas que deben ser puestas en práctica. Claro, y hay mucha gente que piensa, o sea, hay muchos alumnos que tienen ese pensamiento, ¿no? Y se te acercan y te, profesor, mire, a mí me gustaría leer sobre esto. O sea, ¿qué me recomienda usted? Y tú les recomiendas lecturas, pues, ¿ok? Y los chicos te lo agradecen. Pues. ¿Qué le recomienda usted, profesor? Nos queda un minuto. A la audiencia que no se quiere ir por el ala economicista, que quizá no tiene conocimientos o no ha entrado, digamos, en la filosofía política, pero para comenzar a adentrarse en las aguas liberales. Bueno, mira, el mejor consejo es Carlos Rangel, pues, y es venezolano, ¿okay? Es más, mira, leerse Del buen salvaje, el buen revolucionario es una experiencia, ¿okay? Es una experiencia para un venezolano. Y te habla de América Latina, además, y de cómo un venezolano y es más, ahí tienes otro hombre que fue a DECO y terminó en este mundo de los liberales. Hay varios. Okay. Por ahí hay varias raras aves. Profesor Daniel Laúd, nos ha encantado tenerlo el día de hoy en el programa. Okay. A mí también. Era el profesor Muchas Daniel. Gracias, profesor. Y bueno, esperamos poder conversar luego otra vez porque siempre son muy gratas las conversaciones con usted. Pero hoy este programa se acabó y antes de irnos yo tengo que decir dos cosas, Neomar, antes de que se nos pase bajo la mesa. Yo me siento profundamente feliz de saber que el comisario Simonovic está libre, sea como sea la razón. Así es. Y sea cual sea la vía. Así es. Porque no debía haber estado preso. Y de verdad me alegra y me llena de emoción por él, por su esposa Bonnie Pertiñaz de Simonovic y por sus hijos. Y espero que donde quiera que esté se encuentre bien. Así es, me sumo a eso. Nosotros les damos las gracias por haber estado allí durante el día de hoy y les invitamos a que vuelvan el día de mañana, que es viernes de los oyentes. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández.